Buenos días, Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Para nosotros es un privilegio del Señor estar aquí para compartir en este día su palabra con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y comenzamos el mes de la familia. Es un tiempo que vamos, por supuesto, a rendir culto a Dios, pero todas las enseñanzas van a estar direccionadas a establecer el diseño de Dios para la familia. ¿Qué estableció Dios para la familia? ¿Qué estableció Dios para el matrimonio? ¿Cómo debo conducirme como hombre, como esposo? ¿Cómo debo conducirme como padre? Y la esposa o la mujer, ¿cómo debe conducirse como esposa? ¿Cómo debe conducirse como madre? Y si a usted no le pasó esto, que usted en un momento pensó que se la sabía toda, yo lo felicito. Pero yo, oye, pensaba, no, pero todo está ready, todo está chévere. Pero a medida que iba sumergiéndome en estos principios, entendía que ciertamente Dios había determinado muchísimo para mí, para mi esposa, para mis hijos y para mi familia, y que había muchas cosas que cambiar. Y espero que este tiempo sea un tiempo en el que todos los que estamos aquí de verdad seamos confrontados con la palabra del Señor. Amén. Yo le voy a pedir, por favor, que una vez más se ponga de pie. Ya vamos a estar sentados un ratito. Y le voy a pedir a mi esposa, por favor, que dirija esta oración para comenzar este tiempo. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Padre. Gracias, Señor, ponemos este tiempo, Señor, de la administración, Señor, de tu palabra en tus manos, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, hablando a través de nosotros, Padre. Padre Santo, y que esa palabra llegue a nuestro corazón, Señor, edifique nuestras vidas, Padre, para nuestro crecimiento, para aprender más de ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Quédense de pie allí, por favor, antes de comenzar esta enseñanza. ¿Me dices tu nombre, hermano? Johnny, hermano Johnny. Isabel. Lisbeth. Y Gregory, nuestros hermanos que ya dieron su nombre. Ya tengo 54 años, ¿entiendes? Ok. Fueron los misioneros que le anunciamos la semana que viene que iban a estar con nosotros. Ya comenzaron la semana pasada, sí, que iban a estar con nosotros. Ya comenzaron su trabajo ayer junto con un grupo de hermanos de la iglesia y van a estar con nosotros hasta el miércoles. Amén. Le damos gracias al Señor por eso. Puede incorporarse a las actividades. Pasamos la programación por ahí en el grupo de la iglesia y cualquier pregunta con el hermano Helio. Amén. ¿Hay alguien más que nos esté visitando hoy por primera vez? Levante la mano. ¿Tu nombre, hermano? Rafael y Dora Castillo. ¿Sí? ¿Quién más? Hugo. Bienvenido, Hugo. Para nosotros es un placer como iglesia que nos estén acompañando por aquí. Y a la cuenta de 3 le decimos 1, 2 y 3. Bienvenidos a esta casa. Amén. Pueden tomar asiento. Ok. No sé si usted ve allí algunas palabras que están allí en esta hermosa decoración que hicieron nuestros hermanos del Ministerio de Familia. La primera arriba que dice amor. La segunda que dice y la tercera legado. Vámonos por aquí. Disciplina, ejemplo y obediencia son principios que vamos a aprender durante este tiempo. Hoy vamos a comenzar con el legado. ¿Sí? Voy a ver si me la presentan por allí. Hoy vamos a comenzar con el legado. Vamos a esperar que me pongan la imagen allí. El legado de Dios para la familia. Y debemos comenzar entonces diciendo ¿qué es el legado? El legado, más que una herencia de algo material, es una huella perdurable en valores y enseñanzas y recuerdos que una persona deja en otro, trascendiendo más allá de lo material. Es decir, es lo que queda de mí, de mi enseñanza y de mis valores una vez que ya no estoy. ¿Sí? Cuando ya yo no esté, debe haber alguien que continúe haciendo cosas que yo les enseñé, que aprendió de mí. Ahora,
¿De dónde sacamos esto del legado de Dios para la familia? Debemos entender que Dios es un Dios intergeneracional. Dios es un Dios que se mueve de generación en generación. Cuando Dios se da a conocer a Moisés, que es la primera vez que él se presenta, él le dice, y esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Soy tu Dios, soy el Dios de tu padre, pero soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjense cómo se va moviendo a través de las generaciones. Jesús hablando con un grupo de hombres que refutaban algo que le estaba diciendo los saduceos, citó esto también diciendo en Mateo 22, 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ahora, Dios nos resalta además en su palabra que Timoteo poseía una fe no fingida. Y esta fe no fingida la había aprendido primero de su mamá Eunice, que la había aprendido de su mamá Loida o de su abuela Loida. Entonces fíjense cómo el Señor nos va diciendo de generación en generación. Y en 2 de Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Fíjense esto, yo Pablo te enseño a ti Timoteo que enseñes a otros que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Cuántas generaciones? Y usted puede decir, pero eso no tiene nada que ver con la familia. Ah, es que su hijo no es discípulo suyo. ¿Ah? Es que su nieto no es discípulo suyo. Si no lo es, entienda que lo es. Entonces sí, esto que Pablo le decía a Timoteo, hermano, es para que usted también lo mueva en su casa, para que estas enseñanzas se muevan de generación en generación, así como Loida se lo enseñó a Eunice, Eunice a Timoteo, ¿verdad, cielo? Muy bien, no cabe duda entonces de que Dios está interesado en lo que hacemos con lo que nos entrega. ¿Cuánto creen que Dios nos entregó cosas? Dios nos entrega. Dice la palabra que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Ahora vamos a leerlo, esto es desde el principio. Vamos a leerlo en la palabra del Señor, la siguiente, por favor. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 28, lo voy a leer en esta versión NTV. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Qué había pasado allí? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ah? Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha, y comienza el proceso creativo de parte de Dios, que nos es transmitido por Moisés en Génesis. Comienza este proceso y Dios comienza creando todas las cosas, comienza creando el cielo, los mares, la tierra, esta produce árboles, plantas, frutos, después vienen los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias sobre la tierra, toda la creación. Y dice la palabra que cada vez que Dios creaba alguna cosa, veía que era ¿qué? Bueno. Ajá, que era bueno. ¿Sí? Todo eso era bueno. Pero vio una sola cosa, y lo hemos comentado bastante aquí, que no era bueno. ¿Qué no era bueno? Que el hombre estuviera solo. Que el hombre estuviera solo. Pero creó al hombre, ¿no? ¿Ah? Creó al hombre. Que el hombre estuviera solo. Lo único bueno era que el hombre, que no era bueno, era que el hombre estuviera solo. 4 días casi sin dormir. No era bueno que el hombre estuviera solo. Ok. Y dice, le haré ayuda idónea. Le hace ayuda idónea. ¿Viste? Ayuda idónea. Le hace ayuda idónea. Ok. Y después que crea la mujer, dice, y los bendijo Dios. Dios los bendice. Ahora, lo que usted tiene que entender es esto. Es que esto que Dios les está dando es una bendición. Y los bendijo Dios con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo.
Dios crea todo lo existente, crea al hombre, le pone su costilla porque de ella la saca, ¿ok? Y los pone, gobiernen sobre todo eso. Todo eso es una bendición para ustedes. Todo lo que ustedes ven, lo diseñé. ¡Wow! Qué sabroso, ¿verdad? Todo lo que creé lo diseñé para ustedes. Para que ustedes lo disfruten. Para que ustedes lo administren. Como una bendición sobre sus vidas. Ahora fíjate esto. Las familias, la siguiente, que viven según el diseño de Dios, gozan de su bendición, gozan de su provisión. El principio, el propósito de la familia es reflejar el gobierno de Dios y transmitir eso correctamente. A ellos le dijeron fructifíquense y multiplíquense y ya vamos a hablar más de eso. Pero Dios les entregó cosas a ellos. Dios les entregó toda la creación. ¿Para qué? Para que se fructificaran y se multiplicaran. Y multiplicaran lo que Dios les había dado, lo que Dios les había entregado, que no eran solamente cosas materiales. Dios les había dado instrucciones que ellos debían transmitir de generación en generación. ¿Ok? Sí, no. Ahora, la siguiente, por favor. El legado familiar, ahora, es eso que como padres podemos transmitir de una generación a otra. Es lo que queda después de irnos, como ya lo dije. Valores, principios bíblicos, incluso bienes económicos. Dios entregó a ellos cosas. Dios les entregó a ellos toda la creación. Y lo primero que nosotros debemos evaluar en este punto es qué nos ha entregado Dios. Nos ha entregado muchas cosas materiales que nosotros tenemos que reconocer que vienen y que proceden de Dios. Por más esfuerzo que nosotros hayamos hecho para alcanzar y conseguir esas cosas, si la tenemos es porque Dios lo ha permitido. En su providencia, Él ha permitido que nosotros tengamos capacidad para pensar, para analizar y llevar a cabo alguna tarea y ser retribuidos económicamente por eso. Eso lo ha hecho Dios. Dios nos ha dado capacidad para poder realizar algún oficio, nos ha dado la fuerza para poder hacer eso, nos ha dado los alimentos para multiplicar esa fuerza. O sea, todo procede de Dios. Pero también nos ha dado principios, también nos ha dado valores, también nos ha dado cosas que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos. Yo, cuando daba clase en el liceo, daba clase a muchachos de cuarto y de quinto año. Y una de las cosas que me tocaba a mí como profesor guía era guiarles en un proyecto, en su proyecto de vida. Muchos de ellos, con 17 años, no tenían ni idea de qué iban a hacer con su vida. Para ellos eso no era importante. Y aunque eran muchachos liceístas, de pronto yo les preguntaba, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú tengas hijos y tengan tu edad, ¿te gustaría que ellos estuvieran haciendo lo mismo que tú estás haciendo ahorita? Y la gran mayoría decía que no. Esta pregunta se la hice yo en alguna oportunidad a reos, a hombres privados de libertad. Y la totalidad de ellos decía que no. ¿Y sabes qué le decía yo? Pues inevitablemente, si tú no haces algo diferente, van a terminar haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Porque ese es el legado que tú le estás dejando. Ellos no tienen de pronto nada material que dejarle, pero le están dejando un legado. Y el legado que están dejando no es bueno. Pero vamos a ver cómo lo diseñó Dios, ¿sí? ¿Cómo dijo Dios que nosotros teníamos que dejar o legar o transmitir a nuestra familia? Vamos a la siguiente. El legado de Dios para la familia es este, preste atención y ya lo vamos a desarrollar, es fecundar y multiplicar. ¿Sí? Fructifíquense y multiplíquense. ¿Sí?
Entonces muchas veces pensamos que eso es nada más, bueno, paran muchachos y llenen la tierra. Sí, tenían que hacer eso. Esa era parte del trabajo. Esa era parte del trabajo. Pero tenían que multiplicar lo que Dios les había entregado. Todo el cuidado, toda la protección, cosas de las que vamos a hablar, que Dios les había entregado, todas las instrucciones que Dios les había entregado. Gobernar, ¿ok? Y dominar, y ya vamos a hablar bastante de esto. Siguiente, ¿quién está allí? Cristian. Cristian, por favor. Vamos a este texto. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Vayamos a esta bendición. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Ven que hay algunas palabras subrayadas allí, ¿verdad? O resaltadas sobre ellas. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La primera palabra subrayada que están ahí, o la primera expresión es fructíferos y multiplíquense. ¿Sí? Que tiene que ver con concebir, pero tiene que ver con transmitir valores, transmitir principios. Ellos tenían que multiplicar lo que Dios les había enseñado. Y si nosotros repasamos el texto, nosotros nos damos cuenta que cuando Dios les da la enseñanza de que no deben comer del árbol del bien y del mal, se la está dando a Adán. Se la da a Adán, Eva no estaba. Pero cuando la serpiente habla con Eva, ya Eva había recibido el mensaje. Ya había sido multiplicado. Hasta ahí Adán venía haciendo el trabajo. Le había, mira, Eva, todo esto es de nosotros, todo esto está chévere, vamos a cuidarlo, pero ese árbol que está ahí es muy bonito, pero las consecuencias son feas. Pero el hombre se dejó dominar. Pero si se da cuenta, ahí empieza la multiplicación de los valores. Ahora, un aspecto importante, mis amados hermanos, que nosotros debemos entender es eso. Parte de mi experiencia en este liceo, se la comparto también, era que el director me llamaba para que conversara con los profesores. Hable con los profesores. Háblele de los valores cristianos, me decía él. Cada vez que había un consejo docente, él me permitía que fuera yo quien introdujera con un pequeño devocional. Y los profesores siempre hablaban de la carencia de valores de los muchachos. Y algo resaltaba en mi corazón. Algo ardía. Y una vez se lo dije. Pero es que no es falta de valores. Es falta de Dios. Porque los valores reales proceden de Dios. Porque cuando Dios no está en el asunto, les damos una mala concepción a la tolerancia, por ejemplo. Que debemos tolerar el pecado, que debemos, o sea, tiene que ser Dios. Y algo que ellos debían transmitir era eso. Era Dios como centralidad. Algo que nosotros debemos transmitir es Dios como centralidad. Por eso es que lo dice la palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, que no se apartará. Y lo primero que nosotros queremos que usted entienda esta mañana es que usted tiene la responsabilidad de transmitir los valores que proceden del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Fructifíquense y multiplíquense. ¿Cuántos de aquí se sientan en una mesa de discipulado? Levanten la mano a ver. Oye, gloria a Dios, pero hay bastante trabajo por hacer, estoy viendo. Dígale al pastor que falta mucha gente por discipularse. Pero fíjese algo, ¿sí? De pronto usted no se sienta en una mesa de discipulado porque tiene mucho trabajo, pero lee los devocionales, pero hace cosas para su crecimiento espiritual. Pero ¿sabe qué? Su responsabilidad es que su esposa crezca. Su responsabilidad es que sus hijos también crezcan. Porque ese fruto que Dios le ha permitido tener en ese matrimonio, oye, en ese fruto deben multiplicarse los valores del reino de Dios. Eso es importante. Yo le doy gracias a Dios porque de verdad
trato en la medida de lo posible a donde voy, cargar con mi mujer y con mi muchacho. Vamos a servirle al Señor. Porque es que debe multiplicarse el legado del diseño de Dios. Gobiernen. Autoridad. Autoridad. Dios le dio a ellos autoridad sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo debían ellos llevar a cabo la autoridad? ¿Cómo es la autoridad de Dios sobre nosotros? ¿Eh? Es increíble cuando Dios llega al huerto del Edén y sabe que han pecado. ¿Eh? Y va con una ternura. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué comiste del árbol? Una autoridad en amor. Adán ejerce su autoridad. Dios ejerce su autoridad sobre ellos con todo el amor del mundo. Y ellos tenían la autoridad sobre lo que Dios les había entregado. Y pareciera que esa autoridad es para darle la connotación que nosotros le damos hoy a esa palabra dominar. Pero esa palabra dominar que viene a continuación, que también Dios se le entrega, tenía que ver con administrar, con cuidar. Entonces viene, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y dice allí, bienes y mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía es entender que ¿cuántos hijos y cuántos nietos tiene tú, Ramón? 67, entre hijos y nietos. 67 nietos. Y entre hijos, nietos y bisnietos, como 80 y pico. Como 80 y pico. ¿Qué es la mayordomía? Entender que esos no son de Ramón, que son de Dios. Y que Ramón tiene que darle cuenta a Dios por eso. Oye, hermano, usted tiene una iglesia, ¿qué hace usted aquí? Sí, es entender eso. Es entender que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. ¿Sabes qué? Y que eso debemos transmitírselo a nuestros hijos. ¿Tú sabes qué es increíble, chicos? Que nuestros hijos, o vamos a hablar de los muchachos, de pronto pueden ver que las matas de la casa se están secando y eso no es responsabilidad de ellos. Eso no es responsabilidad de ellos. Eso es responsabilidad de la vieja de la casa, de la señora de las matas. Pero ¿sabes qué? Eso es algo que Dios nos ha entregado. Todo Dios nos lo entregó. Y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos el cuidado de eso, de todo lo que Dios nos entrega, por más pequeño que sea. ¿Cuántos chamos hay maltratadores de los animales? Muchísimos. ¿Por qué? Porque nosotros no le enseñamos que Dios nos entregó eso para cuidarnos. Es más, fíjese algo. Jonás se pone bravo con Dios. Preste atención a esto. Jonás se pone bravo con Dios. Porque lo había mandado a predicarle a los ninivitas. Y de pronto, oye, cuando él va y le predica a Nínive, la gente de Nínive se arrepiente. Y Dios decide que no lo va a destruir. Y Jonás se para a la orilla de Nínive, cerca por ahí, a esperar que Dios los destruya. Pasan muchas cosas que no voy a contar porque esto no tiene que ver. Ahora, y en medio de todas esas cosas, Dios le dice, porque le había permitido que se destruyera una mata que le estaba dando sombra. ¿Sí? Y cuando esa mata que le está dando sombra se destruye, Jonás se lamenta como, bueno, la peor cosa del mundo. Y Dios le dice, fíjate cómo te pusiste. Con esa mata que no te costó nada. Ahora, ¿cómo quieres tú que yo destruya a esa ciudad donde hay más de 120,000 personas y muchos animales? Porque es la creación de Dios.
Y Dios está preocupado por ellas y nos las entregó. ¿Por qué los chicos no le dan gracias a Dios por los alimentos, por la comida? Porque muchas veces no le enseñamos que vienen, que proceden de Dios. Que todos nos los ha entregado Dios para ministrarlo, sea que nosotros consideremos que es bueno o que es poco. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque Dios habló con Adán y con Eva y le entregó el diseño, le entregó este diseño, pero ellos llegaron y le pasaron por encima. Ellos llegaron y comieron de donde no debían comer. Y eso, por supuesto, trajo consecuencias. Y de esas consecuencias le va a hablar mi esposa. Bueno, continuamos. Sí, entonces ese diseño que nosotros vemos de Dios para el hombre, la mujer y su descendencia era hermoso, donde les daba esta palabra que mi esposo termina de explicar. Pero ustedes saben que sucedió algo. Ellos tenían ese mandato del Señor, esa comunión con el Señor, esa cercanía con el Señor. Y les había dado la responsabilidad de gobernar sobre toda la tierra, lo que ellos iban a hacer, a cuidar lo que Dios había creado y a mantener su comunión con Él. Pero en Génesis 3, del 7 al 19, vemos lo que pasó allí a causa del pecado, a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Vamos a leer el texto bíblico en Génesis 3, del 7 al 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿y qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Entonces vemos allí, nosotros hemos leído esta historia de Génesis desde el versículo 1, donde nos cuenta la historia de cómo engañó la serpiente a Eva y le hizo comer de ese fruto, de ese árbol que Dios había puesto en el huerto y les había dicho, de todos los árboles del huerto pueden comer, de todos, pero del árbol que está en medio del huerto, ni lo miren, ni coman de él. O sea, estoy parafraseando lo que, para ir un poquito al contexto, ¿verdad? Ni vayan a comer de él. Pero imagínense ustedes la bendición que ellos tenían, que ellos podían comer de todos los árboles, de todo lo que había allí podían comer. Solamente había una condición, o sea, una sola cosa que no podían hacer. ¿Sí? Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, pueden hacer todo, pero esto no lo van a hacer. Se pueden comer todo lo que está en la nevera, pero esto que está aquí guardado no lo van a tocar. Eso es para la cena de su papá, ¿verdad? Pero la serpiente dice que era astuta y fue, y a quién engañó, a Eva. Pero ya como dijo mi esposo, ya Adán le había transmitido esos principios a la mujer, porque Dios se los había dado a Adán, al hombre, como cabeza, y ya ella sabía, porque ella le dijo a la mujer, no, Dios dice que de ese no podemos comer, porque el día que comamos de ese vamos a morir. No, eso no es así. O sea, ella la convenció, decía que era muy astuta, y la mujer, ¿qué hizo? La mujer comió. Y dice también allí, no tengo ahorita no estamos leyendo ese texto, pero me llamó algo la atención, que dice, y le dio al hombre porque el hombre estaba con ella. O sea, no dice que ella fue corriendo a un lugar donde estaba el hombre a llevarle el fruto, sino al parecer el hombre estaba cerca, estaba allí. Le dice, le dio al hombre y el hombre también comió. Entonces, esto trajo efectos en la vida de ellos. Pero esos efectos también, así como el legado, cuando dejamos un buen legado,
es bueno, pero cuando dejamos un legado malo también afecta a nuestra descendencia. Ellos estaban allí para llenar la tierra, para fructificar y multiplicarse, para que de ellos saliera la creación. Entonces, al ellos cometer esa desobediencia, tenía efectos en toda la descendencia de ellos, que iba a afectar de allí en adelante a causa de ese pecado. Entonces, un efecto del pecado fue que ellos reconocieron que estaban desnudos, desnudez y vergüenza. Lo primero que ellos hicieron cuando pecaron, ¿qué fue? Dice que fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, estaban descubiertos. Y saben que antes de esto dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban, como tenían una inocencia así como un niño. Usted pone dos niños pequeños desnudos y a ellos no les da pena, ellos no buscan un paño para taparse. Pero uno adulto, si uno está desnudo y llega otra persona, rápido busca cubrirse, ¿verdad? Porque se ve que está desnudo. Bueno, ellos no, al principio ellos no tenían vergüenza de estar desnudos. En el momento que ellos pecan, ellos se dan cuenta. Dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Porque como dijo Dios, ahora ellos saben el bien y el mal. O sea, ellos podían reconocer ya ese pecado que habían cometido, que era, o sea, darse cuenta, pues, que estaban descubiertos. Se sintieron expuestos, y no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y les generó temor a la presencia de Dios. Tuvieron temor de la presencia de Dios. Intentaron cubrirse ellos mismos y esconder su pecado. Dice que cosieron hojas de higuera para taparse, ¿verdad? Intentaron ellos mismos como justificarse, como tapar ese pecado. Y saben que eso no solamente le sucedió a Adán y Eva. En estos tiempos también pasa que el hombre, o sea, el ser humano comete pecado y trata de esconderlo, trata de buscarle solución a él mismo, pensando muchas veces que por lavar sus pecados o hacer buenas acciones puede librarse de ese pecado delante de Dios, puede justificar su pecado. Ellos trataron de cubrir ese pecado. Sí. Sabes que muchas veces testimonio de mucha gente, de la gente que se aleja del Señor, que se aleja de Dios, es eso. Es que sienten vergüenza. Y yo no sé si es que piensan que si no van a la iglesia Dios no los ve. Hermano, no haga eso. No busque esconderse como Adán y como Eva. Esa es parte de la caída, como mi esposa bien lo ha dicho. El querer esconderse de la presencia de Dios. Pero ya vamos a ver que eso es imposible. También esto en el versículo 8 y 10 vemos que le generó culpa y temor. Ellos querían esconderse de la presencia de Dios, como les estábamos diciendo. Muchas personas creen que ignorando a Dios, que no aceptando que Dios existe o que deben arrepentirse de sus pecados y volverse a Jesús, ellos no van a ser vistos por los pecados que cometen. Hay personas que nosotros a veces les predicamos el evangelio y dicen no, porque la Biblia dice que mejor es que no le hayan conocido, porque si es evangélico y de repente peca o se aparta de Dios es peor, ¿no? Pero ¿qué creen ellos? Que con ignorar eso ellos no van a ser vistos de sus pecados, no van a ser condenados por sus pecados. En el Salmo 139, 7, el Salmo 139 habla de eso. David hablaba allí que dónde se iba a esconder él de la presencia de Dios, que en todo lugar donde él fuera, allí Dios lo iba a ver. Donde se escondiera, en el rincón más oculto que pudiera esconderse. Y él decía en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Manos, Dios conoce lo más íntimo del corazón. Adán y Eva no se podían esconder, por más que se metieran entre los árboles, hasta debajo de una piedra que se pudieran haber escondido, Dios los iba a ver. Sí, porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Dice que hasta el suspirar
Cuando nosotros suspiramos, ¿sabe? Por ahí, gente dice, ay, pues está suspirando. Suspiramos cuando recordamos algo, Dios sabe por qué usted está suspirando. Entonces no podemos esconder nada de la presencia de Dios. Otra cosa que sucedió allí, mi esposo hablaba, yo iba a mencionar esto en el versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. En el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? O sea, ese amor, o sea, Dios sabía lo que ellos habían hecho. Dios sabía que ellos habían desobedecido, que ellos habían pecado y lo que llevaba esa desobediencia, lo que iba a trascender esa desobediencia. Pero Dios les habló con amor, como si nada estuviera pasando. Como cuando tú le dices a tu hijo, ¿dónde estás? Tú sabes que había hecho una tremendura. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Y tú sabes que es una tremendura. Entonces Dios con ese corazón amoroso los llama y les pregunta qué sucedió, qué les pasó. Y el hombre le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo el hombre? El hombre no reconoció su pecado. El hombre no reconoció que había desobedecido. Se justificó. Le echó la culpa a otra persona. No, es que yo pequé porque bueno, o sea, no tenía dinero. Y tuve que agarrar eso que era robado porque no tenía comida en mi casa. ¿Verdad? Una excusa, no es una excusa. Oye, yo lo hice porque no es que me obligaron, casi que me obligan a hacerlo. Así le dijo él. ¿Y saben a quién le estaba echando la culpa? A Adán. Le estaba echando la culpa no a Eva, pero ¿saben a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, la mujer que me diste por compañera. O sea, como que yo estaba solo, yo estaba bien, yo no hubiese hecho eso. Pero me diste una mujer y la mujer fue la que me instó a pecar, a comer del árbol. Y yo comí. Entonces, ¿qué estaba haciendo? No estaba reconociendo, no se estaba arrepintiendo, no estaba reconociendo su culpa. Tú sabes que la mayoría del mundo hace esto hoy día. Y lo hacen cuando dicen, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿A quién le están echando la culpa de la maldad? A Dios. Pero ¿de quién tiene la culpa de la maldad? El hombre apartado de Dios que peca. Entonces allí se introduce esto. Allí se introduce el no querer asumir responsabilidades. Y eso lo vemos también muchas veces en nuestros hijos, en nuestros niños pequeños, cuando tú lo ves rompiendo algo, haciendo algo. Yo no fui mamá, yo no fui mamá. ¿Sí o no? La autodefensa es parte de la caída, el no querer asumir la responsabilidad de nuestros actos. Sí, y bueno, y lo vemos allí también igualmente en Eva. Eva le echa la culpa a la mujer, a la serpiente, le echa la culpa también a la serpiente, que era la que le había engañado. Ciertamente sí la engañó porque dice que era muy astuta. O sea, Eva la fue maquinando, se dejó seducir por esa serpiente hasta que cayó en ese pecado. Y no crean que esa serpiente nos sigue tratando de seducir a los hijos de Dios para que caigan en pecado, porque muchas veces el pecado no es algo que yo estoy caminando bien con Dios y de repente caigo en el pecado. Es que el enemigo con el pecado te va seduciendo, te va poniendo, te va llevando. Es como a la gallina que le vas poniendo maíz y ella se va detrás del maíz hasta que cae en la trampa. Bueno, así el enemigo te va poniendo, te va llevando, alejando de Dios, endureciendo el corazón hasta que caes en el pecado. Entonces a Eva le pasó esto. ¿Se puso qué? A parar la oreja, como dice la gente, ¿verdad? A escuchar lo que la serpiente le decía. Y ella la fue envolviendo. Hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Dónde estamos nosotros? Escuchando. Para que el enemigo no nos engañe como engañó a Eva. Entonces ella sí fue engañada, pero ella ya sabía que no tenía que hacerlo. Entonces ella tenía que obedecer, rechazar lo que la serpiente le decía y obedecer lo que Dios le había dicho. No era que, no, porque era muy astuta, por eso fue que me dejé envolver. No, porque, bueno, y nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo y dice que ninguna tentación es más fuerte
O sea, que no hay ninguna tentación que nosotros podamos o que no podamos resistir. Ok, entonces, esos eran los efectos internos, lo que sucedió con ellos. Pero también hubieron efectos de ese pecado externos. Y lo podemos ver en Génesis del 14 al 19. Bueno, a mí me tocaron las escrituras más largas. De Génesis 14 al 19. Entonces, hubo efecto externo. Hubo juicio a la creación, a la mujer y al hombre. Porque todos tuvieron consecuencia a raíz de ese pecado. Todos tuvieron consecuencia. Entonces, a la creación en el 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Allí la serpiente primeramente pues era un animal, ¿verdad? Un animal, una creación. Era la serpiente y ella también tuvo su consecuencia y fue maldita. Fue maldita por dejarse usar, pues, por ese pecado que cometió de instar a la mujer a pecar. A la mujer, en el versículo 15 al 16, y pondré hostilidad. Bueno, yo lo conseguí en NTV y me gustó mucho, como decía en el 15 al 16, que es el juicio a la mujer. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, aumentaré mucho tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz hijos y querrás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Se establece la enemistad entre la serpiente y la mujer y su descendencia. Este versículo es muy importante allí. Allí vemos la misericordia de Dios también. Dicen que el versículo 15 se conoce como un protoevangelio, un primer evangelio. Allí se anuncia que de la descendencia de la mujer, que era Jesús, aplastará la cabeza de la serpiente, que era Satanás. O sea, allí está dando el Señor, o sea, pasó todo esto y sin embargo allí Él está dando una salida a esa situación. Y la cuestión era entre la serpiente y la mujer, porque Dios puso allí a Eva para que Eva fuera la madre de toda la creación, pues de todos los hijos que ella iba a tener para poder multiplicarse y fructificar, y van a salir de Eva, o sea, engendrados por Adán, ella los iba a parir. Pero allí da la promesa también que ese hijo de Dios que iba a traer redención, que iba a traer salvación, iba a nacer del vientre de una mujer. Y él no está exaltando allí a la mujer, él está diciendo que esa descendencia que iba a salir de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Dice que la serpiente le iba a herir el calcañar, pero que él iba a aplastar la cabeza. Entonces estaba dando ya esa salida. Es hermoso ese versículo porque ya él estaba dando la promesa de la redención. Dios multiplica el dolor en la concepción y el parto. No sabemos pues si era que la mujer podía parir sin dolor. Oye, qué bueno fuera, ¿verdad? Porque cuando damos a luz, parimos con dolor, así sea parto normal o sea cesárea. Ahí dice, no, porque a la mujer que le hacen una cesárea no le duele porque ella no siente dolores para parir. Pero hermano, si usted supiera, yo no parí, yo parí por cesárea. Pero si ustedes supieran el dolor que se siente después que se despierta la herida, después que se despierta el cuerpo allí, que tiemblas del dolor. Un dolor tremendo que te dura como 15 días. Bueno, depende del perfil del dolor que tenga cada quien. Pero es muy doloroso que con esa herida te tienes que parar a cuidar a tu hijo, a ver a tu hijo, a darle pecho, a atenderlo. Entonces realmente ese dolor es muy fuerte, el dolor de la concepción y el parto.
Yo comentaba con mi esposo y le decía, pero esto también, no solamente en la parte física, también en la parte emocional de la mujer, porque nosotros tenemos un vínculo fuerte con nuestros hijos y depende de ese legado que nosotros hayamos sembrado, lo que nosotros hayamos hecho en nuestros hijos, ese dolor no solamente es físico en el momento que damos a luz, porque cuando nuestros hijos están pasando situaciones difíciles, o nuestros hijos están andando contrario a la voluntad de Dios, hermano, el dolor, yo a veces digo, volvemos a parir. O sea, tenemos dolores de parto nuevamente, porque nos duele mucho cuando un hijo está pasando por situaciones difíciles. Ok, otro punto es la ruptura en la armonía de la relación original, la relación de la mujer con el hombre. Él le dice, con dolor darás a luz y querrás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Bueno, esta maldición que tenía aquí la mujer no era que tenía que sujetarse a su esposo, porque cuando Dios le dice en Efesios 5:24, donde dice que la mujer se sujete a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Para la iglesia es una bendición estar sujeta a Cristo, ¿verdad? Porque Él es la cabeza y nosotros nos sujetamos a Él y Él nos ama y Él nos cuida. Bueno, que en el diseño original de Dios, el hombre era la cabeza de la mujer y la mujer debía sujetarse a su esposo. Y cuando estaban allí en el Edén, esa sujeción era espontánea, era armoniosa, era en orden, que es lo que Dios quiere. Cuando la mujer comete este pecado, esto va a ser la maldición. ¿Cuál va a ser? Que ella no se quiere sujetar, que ella quiere estar por encima de su esposo, que ella quiere controlar a su marido, pero él se enseñoreará de ella, porque Dios le dijo al hombre que él era la cabeza y él debe gobernar su casa y debe estar por encima de la mujer. Entonces, nosotras somos mujeres redimidas por la sangre de Cristo. Nosotros no tenemos que vivir en esa desarmonía del diseño y del plan de Dios para sujetarnos a nuestros esposos, pero tenemos que hacerlo por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque eso era fruto ¿de qué? Fruto del pecado, fruto de la desobediencia. También está el juicio al hombre. Primero él le dice al hombre, por cuanto, en el 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás y al polvo volverás. Vemos allí que la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. La tierra iba a producir espinos y cardos. Y el trabajo, porque el trabajo no era la maldición. Por ahí escuchamos canciones del mundo que dicen que el trabajo es una maldición. El trabajo, no. Que el trabajo es una bendición, porque el hombre cuando estaba en el huerto, ¿para qué lo puso en el huerto? Para que lo cuidara y para que lo labrase. Eso era trabajo, ¿sí? Pero aquí la tierra fue maldita. La tierra empezó a producir cardos, espinas, a ponerse seca, a producir plagas que atacaban los cultivos. Y el hombre le costaba mucho más esfuerzo, un arduo trabajo, conseguir el pan de cada día. Y él era el responsable de conseguir ese sustento. Entonces el trabajo pasó de ser un gozo a convertirse en una fuente de estrés, fatiga y dolor para el hombre. Las consecuencias, hermano, la desobediencia trae consecuencias. Trajo consecuencias allá, en el jardín del Edén, Adán y Eva, que se trascendieron. Pero en nuestra vida también trae consecuencias cuando nosotros desobedecemos. Muchas veces las cosas se nos ponen cuesta arriba y posiblemente cuando nosotros desobedecemos nos damos cuenta de eso. No voy a profundizar mucho allí. Siguen los efectos del pecado.
el último versículo que nos dice allí, que es importante, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Le está diciendo al hombre que el hombre iba a morir, iba a tener una muerte, iba a volver al polvo. Pero no solamente eso. Ellos salieron del jardín del Edén, ellos perdieron la comunión con Dios porque el pecado separa al hombre de Dios. Fueron separados de Dios y no solamente la muerte física, sino que tuvieron la muerte espiritual. Ellos murieron espiritualmente. Está en el versículo 19, ¿verdad? En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa era la peor consecuencia. La peor consecuencia que tuvo el hombre y la mujer en el jardín del Edén fue la separación de Dios, fue la muerte espiritual. Y de allí toda la descendencia que venía de Adán y Eva venían marcados con ese pecado, con esa separación de Dios. Entonces, ¿qué efectos tiene eso a la familia? Tendrá efectos a la familia, porque de Adán y Eva iban a salir la familia, ¿verdad? Ese fue el primer matrimonio. Pero eso trascendió a la familia, aún en estos tiempos, ese pecado de esa desobediencia. ¿Por qué? Porque se creó una independencia de Dios. Las familias crecen y las familias viven independientes de Dios. No son guiados por los principios bíblicos, no buscan los principios de Dios para vivir según el diseño de Dios. El pecado entra en la familia. Pecan los padres, por supuesto. ¿Qué legado le están dando a los hijos? El legado también del pecado. No hay temor de Dios en su corazón. Distorsión del diseño de Dios. Por supuesto, si no están caminando en el diseño de Dios, van a enseñar un diseño distorsionado. Esas familias que podemos ver en el mundo que están tan distorsionadas, que no profundizaremos en ello, pero lamentablemente da tristeza ver cómo se ha distorsionado el diseño familiar. Distorsión del legado, por supuesto. ¿Qué les van a enseñar si no tienen? Y una incorrecta transición del legado. Transmisión del legado. Ayúdame. Ok. Roberto, hazme el favor, ven acá. Busca a alguien aquí grande y fuerte, párate aquí. Ponte de este lado así. Ok, vas a extender, ponte viendo hacia acá. Ajá. Extiende tu mano, la vas a tener fuerte. Yo voy a hacerle fuerza hacia arriba y tú no vas a... Exactamente. Presta atención a este. Este brazo que está aquí se llama pecado. Ok. Vamos a buscar a alguien. Vente acá, Rodrigo, por favor. Ponte de este lado. Pon la mano en la misma posición. Ponla arriba sobre la de... Bájalo un poquito. Ponla aquí. Este que está aquí es... Oye, va a ser Dios hoy, ahorita más. Este es el Señor que está aquí, ¿ok? Y aquí estoy yo. Viniendo desde el pecado de Adán y de Eva. ¿Sí? Apartado y separado de Dios. Ok, estoy separado de Dios, ¿por qué? Por este pecado que pesa, y pesa bastante, ¿oyeron? ¿Sí? Y por más que yo intente acercarme a Dios con mis acciones, el pecado no me deja. El pecado se vuelve una barrera. Y con este pecado allí, hermano, oye, hay una distorsión del legado, como bien lo dice mi esposa. Oye, una distorsión del diseño. No es el diseño de Dios, sino el diseño que yo creo, y yo estoy buscando conforme a mis acciones, conforme a mi manera, conforme dice un psicólogo, conforme dice un terapeuta, conforme dice cualquier otra persona, buscar acercarme a Dios. Pero no es posible. Dios es inalcanzable para mí por el pecado de Adán y de Eva. Pero, gracias, muchas gracias, cónchale, un aplauso de todos, hermanos. Gloria a Dios. Pero le decía a mi esposa que hay un versículo que muchos teólogos lo llaman un protoevangelio. Evangelios son las buenas nuevas de salvación, el mensaje salvífico.
Y entonces pareciera que allí Dios habla y anuncia, oye, ¿sabe qué? Ustedes me perdonan que yo le así, ¿ok? Ustedes, yo lo voy a echar fuera de aquí porque ustedes pecaron, pero no se preocupen. Yo tengo un plan. Y Dios traza un plan. Cristian, la próxima, por favor. Y algo que nosotros tenemos que entender, que si nosotros estamos aquí, es porque nos metimos en ese plan de redención del Señor. Y que todo el que está afuera, hermano, tiene que meterse dentro de ese plan de redención para que pueda caminar conforme al diseño original de Dios. No hay forma de que tú camines, oye, conforme al diseño original de Dios, si tú no quitas esa mano que está allí. Y ya le vamos a decir cómo se quita esa mano. Porque, hermano, le voy a decir una cosa. Si siendo cristiano es difícil, imagínese sin Cristo. ¿Ah? Imagínese sin Cristo. Sin Cristo es imposible que usted siga el diseño de Dios. Primero, ¿por qué? Porque no lo conoces, hermano. Necesitas conocerlo. Necesitas aprenderlo. Y yo espero de verdad que tú aprendas, oye, durante estas 5 semanas, mira, Dios ha sido tan bueno que en mayo, en vez de tener 4 semanas, tiene 5. Vamos a dar una semana más para que aprendan. Para que usted aprenda, hermano, cuál es el diseño de Dios. ¿Y por qué no vamos a Génesis? Porque hablamos de diseño, hablamos de lo que Dios estableció. Y Dios establece desde un principio un plan de redención. De que nacería un hombre del vientre de una mujer que heriría a la serpiente, a Satanás. ¿Ok? Para matar el pecado, para quitar la muerte eterna y traernos salvación y redención. ¿Qué es redención? A veces no entendemos esto de redención. Compartía en un GPS y les decía, es como que si se me pierde un reloj, se me perdió el reloj, no le voy a poner precio al reloj, pero para mí es valioso, pero se me perdió el reloj. Y resulta que de pronto yo veo ese reloj en la casa de empeño. De alguna forma llegó yo allí, pero yo sé que ese es mi reloj. Y la persona que está encargada de él, sí, es tuyo. Pero tienes que pagarme tanto para sacar tu reloj de allí. Y es su reloj, se perdió, y él va y paga y recupera su reloj. A causa de Adán y Eva, la humanidad se perdió. Y el Señor dispone un precio. El Señor dispone un precio. Y envía a su Hijo. Envía a Jesucristo como Redentor. Y Jesús va, derrama su sangre en la cruz del Calvario, paga el precio. Y ese es el precio. Y dice, ¿sabe qué? Dayana es mía, me pertenece. Yo pago mi sangre. Denle un aplauso al Señor. Y quiero decirle a todo el que está aquí, hermano, que nadie le haga valer, sentir que usted vale menos. Usted vale la sangre del Cordero Santo. Esa sangre se derramó para traerle salvación y vida eterna, para librarle de ese diseño erróneo y caminar conforme al diseño de Dios. Como dicen, Dios devolvió el diseño a través de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Leer y aprendernos el diseño. Y decirle, Señor, gracias. Yo quiero ser el esposo que tú dices en tu palabra que yo debo ser. Yo quiero ser la esposa que dice tu palabra que debo ser. Yo quiero ser el padre, el hijo que dice tu palabra que debo ser. Yo quiero ser la abuela que dice tu palabra que debo ser. Porque en el diseño de Dios está incluida la familia. Totalmente. Entonces, la restauración del legado de Dios viene a través de la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. La única forma de que ese diseño de Dios pueda reinar en tu casa es que en tu casa reine Jesús. Que quita la mano esa fuerte ahí que estaba ahí que no me dejaba.
Cuando tú dices, Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón, hoy quiero aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, para traerme salvación y vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Cuando tú haces eso, esa mano se quita y tienes acceso al trono de la gracia, al trono de Dios, y puedes disfrutar de ese diseño. Cuando viene la restauración del legado, cuando te apegas a ese plan de redención, y la única forma de que tú puedas transmitir ese legado correctamente es que tú lo hagas de la mano de Dios. Y que tú puedas entender de verdad, oye, la actitud que mi hijo está teniendo conmigo, esa no es la voluntad de Dios. La forma en la que yo estoy tratando a mi hijo, en la que yo estoy educando a mi hijo, esa no es la voluntad de Dios. La forma en la que mi hijo trata a los animales, trata a la naturaleza, trata a las otras personas, no es correcta, no es la voluntad de Dios. Y entiendes cuál es la voluntad de Dios, porque Dios te devuelve el diseño y tú empiezas a guiar a tu familia conforme a eso. Porque la redención trae restauración del legado. Ya vamos a llegar allí. Sí, qué bendición que el Señor también proveyó esa salida para ser redimidos y volver al diseño original de Dios, sí, a la voluntad de Dios, como Él quería que nos condujéramos, agarraditos de Él. Entonces, paso, como dijo mi esposo, bueno, mi esposo ya se adelantó un poco, ¿no? Pero bueno. Predicador. El predicador, sí. Hay pasos para esa restauración del legado. Hermanos, quizás ya estamos caminando bajo la cobertura del Señor, en los caminos del Señor, porque ya nos reconciliamos con Él. Ya somos sus hijos de Dios. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es conocer bien ese diseño de Dios para la familia, para cómo vamos a llevar a nuestros hijos y empezar a andar en ellos si no lo estamos poniendo en práctica. Pero un paso de esa restauración del legado de Dios, como decía mi esposo, es el arrepentimiento. Y en Salmos 32:5 dice: entonces decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Amén. El arrepentimiento, hermanos, es el primer paso para ser un hijo de Dios. Reconocer nuestro pecado y arrepentirnos delante de Dios, no hacer como Adán, ¿sí? De echarle la culpa a otro cuando pecamos, reconocer que nosotros fallamos. Aunque haya pasado cualquier circunstancia en nuestra vida que nos haga pensar fue culpa de otro, fue culpa de mi crianza, fue culpa de mi padre, fue culpa de mi esposo, o sea, no. Nosotros somos responsables delante de Dios y pecamos delante de Dios. Entonces, ese arrepentimiento es el primer paso para ser un hijo de Dios, para tener esa restauración, para ser redimidos, para aceptar esa redención que ya Jesucristo nos dio. Pero el arrepentimiento no solamente sucede cuando aceptamos al Señor, ¿sí? Nosotros en nuestra vida cristiana, cuando reconocemos nuestras fallas, cuando estamos fallando, quizás no estamos poniendo en práctica este diseño de Dios en nuestra familia, a nuestros hijos, nosotros también podemos reconocer delante de Dios nuestra falta. Si yo a mi hijo no lo estoy tratando como debe ser, como dice la palabra de Dios, como estaba diciendo mi esposo, y el Señor me pone en el corazón en este momento, me muestra que yo estoy fallando allí, también nosotros nos arrepentimos delante de Dios y confesamos nuestras culpas para que el Señor nos ayude a poner en práctica ese legado de Él, ¿verdad? Esa restauración, ese diseño de Dios.
¿Qué significa el arrepentimiento? Casi todos lo sabemos. Yo creo que si yo les pregunto a ustedes qué es el arrepentimiento, la mayoría me va a dar un concepto de lo que es el arrepentimiento. Pero de todas formas yo se lo quiero recordar. Dice, arrepentimiento implica reconocer el pecado, apartarse de él y volverse a Dios en obediencia. Es un cambio radical de mente y dirección, no solo remordimiento. Es un giro de 180 grados que transforma el corazón, los pensamientos y las acciones, siendo esencial para recibir el perdón. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, pasa algo en nuestras vidas, porque además de que nosotros ponemos de nuestra parte para dar ese giro de 180 grados y empezar a caminar en una dirección diferente a la que estamos caminando, el Señor nos da su gracia. ¿Por qué? Porque dice que un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos que no lo estamos haciendo bien, Dios también nos da la gracia para que nosotros podamos hacerlo conforme a su voluntad. En 1 de Juan 1, 8 al 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, siempre el arrepentimiento es un proceso, no el arrepentimiento para salvación, sino el arrepentimiento para dejar atrás las cosas que no le agradan a Dios y empezar a caminar conforme a su voluntad. Es un proceso en toda nuestra vida, ¿sí? Porque siempre cometemos errores, nos arrepentimos de corazón delante de Dios y seguimos adelante caminando de su mano. Amén. Ejercitémonos en el arrepentimiento, iglesia. A mí me impacta mucho leer en Apocalipsis que Dios viene elogiando a una iglesia y de pronto le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y acto seguido le dice, arrepiéntete. Wow. Lo estás haciendo bien, pero has dejado tu primer amor. De eso arrepiéntete. Y mira a dónde has caído. Entonces, como creyentes es importante, hermanos, que nos arrepintamos día tras día. Se te salió una grosería, una mala palabra, no lo normalices, por favor. Pídale perdón a Dios. Arrepiéntase de eso. Dijiste una mentira, no lo normalices. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Sí, permiso. Una de las cosas que me está diciendo mi esposo, si viste que hiciste algo, pídele perdón a Dios. Hermano, si usted no ve el pecado, si usted sabe que es pecado porque la palabra se lo dice, pero usted no lo ve como Dios lo ve, con esa tristeza de corazón, porque dice que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, produce tristeza. Nos sentimos tristes por haber ofendido a Dios. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos muestre ese pecado como Dios lo ve, para que realmente lo veamos tan feo, lo veamos tan malo y nos arrepintamos de corazón de haberlo hecho. Y cuando nosotros vemos ese pecado así como Dios lo ve, hermano, nosotros no vamos a volver atrás, no vamos a volver a caer en eso, porque nos vamos a dar cuenta cómo yo caí en eso, cómo yo hice eso, por qué dije eso, porque es feo realmente el pecado. Y el Señor nos lo muestra porque nos produce esa tristeza para que nosotros nos arrepintamos y nos apartemos del pecado. Gloria a Dios. El pecado nos separó de Dios. Dios nos regresa a Él a través de Jesucristo. Dios había bendecido al hombre y a la mujer, entregándoles todo para que lo señorearan, para que lo administraran, para que multiplicaran su diseño. Y eso se rompió. Dios nos devuelve eso. Siguiente lámina, Cristian. Si has aceptado a Jesús como Señor y como Salvador, cree y obedece. Porque esa bendición que Dios estableció allá en el jardín del Edén es para tu familia. ¿Recuerdan cuando le decía de los muchachos que no sabían qué iban a hacer con su vida? Algo
algo que Dios nos entrega es propósito para nuestra vida. ¿Cuántos saben aquí que su vida tiene propósito en Dios? Gloria al Señor. ¿Y cuántos pueden reconocer que antes del Señor no lo sabían? ¿Sí? Yo pensaba que mi vida era para otra cosa. Pero gloria a Dios cuando Dios me hace entender que mi vida tiene propósito. Que Él me ha dado autoridad, que Él me ha dado mayordomía. Que Él me protege y me hace protector, que Él me da seguridad y me usa para que yo brinde seguridad como hombre dentro de mi familia. Ese es el diseño de Dios. Fíjese esto, mi amado hermano. El diseño está distorsionado. El diseño allá afuera está distorsionado. Pero es nuestra responsabilidad, de verdad, agarrar a nuestro hijo. Permisito, mi amor. Ve acá, Santiago. Esto no estaba en el guión, pero agarrar a mi hijo y enseñarle que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Que por nuestras vidas, que por nuestras acciones vamos a tener consecuencias, buenas o malas, dependiendo de las decisiones que tomemos. Y la más importante que yo debo transmitirle a él es que debe aceptar a Jesús como su Señor y como Salvador. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Sí. Yo lo guío, pero él debe aceptar al Señor. Ya lo hizo y se bautizó, gloria a Dios, y le sirve al Señor. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero yo debo transmitirle eso. Esa es mi responsabilidad. Transmitir el legado de mayordomía. El legado de autoridad conforme al diseño de Dios. Que él ejerza la autoridad como un hombre de Dios sobre su casa, sobre su esposa y sobre su familia. Esa es la responsabilidad mía como hombre redimido por la sangre del Cordero. ¿Y cuál es la responsabilidad de Consuelo como una mujer redimida por la sangre del Cordero? Para mi hijo, ser ejemplo de ese diseño de Dios, modelar ese diseño para él, por supuesto. Así como estaba ya con Timoteo, ¿verdad? Que su abuela y su mamá le enseñaban la palabra de Dios. También mi responsabilidad como madre es enseñarle la palabra de Dios y que él pueda ver cómo se vive esa palabra de Dios personalmente y en familia. Hermano, nuestra relación con Dios es vertical. Nosotros debemos desarrollar una intimidad y una relación con Dios vertical, pero no nos olvidemos de nuestra familia que está en nuestra casa. Démosle ejemplo, enseñémosle a estudiar la palabra, enseñémosle a orar, porque muchas veces nosotros nos encerramos en nuestro cuarto y oramos y pasamos tiempo hermoso con el Señor. Tenemos a nuestros hijos o familiares que vivan con nosotros. Debemos también tomar tiempo para sentarnos con ellos y enseñarles también cómo oramos, cómo estudiamos la palabra, porque allí es donde vamos sembrando ese legado para que ellos puedan transmitírselo a las generaciones venideras. Amén. Y finalmente, siendo que a través de Cristo somos aceptados, redimidos, justificados, confía. Confía en la obra de Dios. Él dijo y no hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Dice su palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dios es un intergeneracional, como se los decía. Él dice en Éxodo capítulo 20, cuando da el decálogo o los 10 mandamientos, yo Jehová tu Dios soy un Dios celoso. Yo cobro en hijos, nietos y bisnietos la maldad de sus padres cuando se rebelan contra mí. Y tú dices, wow, mis hijos están cargando con la consecuencia de mi conducta. Pero inmediatamente dice, pero bendigo hasta por 1000 generaciones a quienes me aman y siguen mis mandatos. ¿Sabes que eso fue uno de los versículos de los pasajes de la Biblia que más impactó mi vida cuando yo llegué al Señor?
Porque yo entendí que lo que le estaba enseñando a mi familia, a mis hijos, no era lo correcto. Y quería dejarle muchas cosas. Como yo había crecido en un barrio muy pobre, con carente de muchas cosas. Mi primera bicicleta me la regaló mi papá a los 30 años porque cada vez que estábamos tomando yo le recriminaba. Oye, ni una bicicleta me regalaste. A los 30 años me tocó la puerta y me dijo, ahí está tu bicicleta. ¿Sí? Y entonces tú creces diciendo, tengo que darle a mi hijo lo que no tuve. Crecemos con eso se nos mete aquí, eso nos lo mete el mundo aquí. Y queremos darle a nuestros hijos los zapatos que no tuvimos, y queremos darle a nuestros hijos las cosas que no tuvimos. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal. ¿Sabes? Hay cosas que trascienden o que deben trascender lo material. Y que se le está enseñando a los hijos porque no estamos caminando conforme al diseño y no estamos llevando el legado que debemos llevar. Entonces, no es tarde. No es tarde para decidir, oye, entender, oye, Señor, yo soy redimido y conforme a esa redención que tú me diste, oye, hay un nuevo diseño y yo tengo que caminar conforme a ese diseño. Y eso debo transmitírselo a mi familia, eso debo transmitírselo a mis hijos. Y con esto queremos terminar, dándole gracias a Dios antes de las conclusiones, que ya mi esposa va a compartir por allí. Bueno, vamos a leer ese pasaje, ¿sí? Léelo, síguelo, por favor. Sí, en Romanos 5:15 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor por esto, gloria por la redención que nos ha sido dada. Antes de leer las conclusiones de este tema, yo voy a pedirle a 4 personas que levanten la mano. No levanten la mano todavía hasta que yo le diga para qué. Ok. No. Que me diga qué le llegó al corazón, o que nos diga a todos qué le llegó al corazón de esta enseñanza. ¿Qué le habló Dios a su vida? 4 personas nada más. Oye, nadie le llegó nada al corazón, vale. Ajá, por allá vente, Norberto. Ajá. ¿Quién más? Nadie se anima. Oye, yo dije 4 nada más. Vente, María Eugenia, vente, mi hermana Ana. Ajá, ¿quién más? ¿Por este lado? ¿Por aquí, por esta ala? Ajá, véngase, caballero, varón. Ok, vamos a dar la oportunidad a uno más. ¿Dónde? Ajá, vente, mi hermana. Hermana Dayana, ok. Bueno, la dama, vamos a darle la... Muy buenos días, amada iglesia. ¿Qué me dejó la enseñanza de hoy? La importancia de enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos, porque realmente esa es la guía. Lo único que nosotros realmente le podemos dejar a nuestros hijos es eso, la guía en la palabra del Señor, porque de ahí ellos se van a poder conducir en todos los aspectos de su vida. Buenos días, queridos hermanos. Bueno, primero gracias por esta hermosa enseñanza del día de hoy. Yo creo que lo que más me tocó en mi corazón fue la importancia de conocer cuál es el diseño de Dios para nuestra vida y para nuestras familias, porque esa es la única manera que nosotros podamos dejarle ese legado a nuestros hijos. Excelente. Bueno, vayan así, en ese orden, no importa. Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Bueno, la enseñanza, como dicen las hermanas, nos quitó un poco lo que pensaba decir. Pero sí, la enseñanza es darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo debe ser el modelo de la palabra para ellos que no conocen lo que es cristianismo. Porque muchos dicen que estamos locos, como dice por ahí la canción.
pero Dios me ha dado fuerza para estar aquí porque estoy valiente. Hemos pasado por muchas situaciones en mi casa, en mi profesión, en mi trabajo, porque en el trabajo hay mucho. Le voy a contar una ética aquí rápido. Ayer había una excursión para la playa. Y yo pagué mi inscripción para la playa. Estaba emocionado. Pero había tanta cosa ahí que vi en ese entorno que dije, no, eso no es para mí. El Señor me sacó de eso. Entonces me retiró de la excursión y digo una mentirita piadosa. Pero aquí estoy y dije, bueno, para ir para la playa tengo cualquier día con mi esposa. Y el Señor me ha sacado de todas esas cosas malas que hay en el mundo, ¿verdad? Y wow, yo tenía tiempo que no me paraba aquí unas palabras, pero es fuerte. No es fácil. No es fácil aquí. Hay muchos que me conocen, otros no. Pero yo hago la labor en el trabajo del Señor. Ojalá que tuviera más para darle más al Señor porque mucha gente necesita de nosotros. Y ese es lo que nos tenemos que enfocar. Llevarle la palabra a los que están allá afuera para que conozcan los bellos de la familia. Los bellos de la familia que tenemos aquí, Dios admirable. Y trabajamos juntos en familia. Rodrigo, hermano Jairo, hermano Jonathan, su esposa. Y muchos que conozco, pero no me les sé mucho los nombres, ¿verdad? Entonces ese es el legado que tenemos que dar en toda donde nos paremos. Entonces, gracias hermano, y le pasa aquí el otro hermano. Ok, mi hermano, ¿qué te llegó al corazón de la enseñanza? Muchas gracias a todos los hermanos aquí presentes. Gracias por la oportunidad que ustedes me dan de escucharme. Para mí es un honor estar acá entre ustedes. El tocar el corazón es algo hermoso. Cuando uno el Espíritu Santo de Dios le toca el corazón, sabe que con ese amor que llega al corazón es significativo. Significativo es entender las instrucciones que nos da. Significativo es la disciplina, como lo tenemos demarcado y nos lo hizo saber el pastor. Explicar nuevamente el plan que Dios tiene con nosotros es una tarea, se ve difícil, pero el Espíritu Santo de Dios está con uno. Dios nos ayuda. Dios va a estar cada momento con nosotros, como siempre, pues siempre lo estuvo en el principio. Adán y Eva le tocó llevar esa peor parte. Se la hemos hecho notar a la mujer y al hombre que tuvieron en un principio, pero nosotros tuvimos la oportunidad de cambiar toda esa parte. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Bueno, es importante, a mí me quedó de que es importante instruir a los niños en el camino de Jesucristo, porque ellos se crían de una manera diferente, son unos niños diferentes. Y bueno, mi hijo, yo tengo 2 hijos, mi hijo el de 12 años partió con el Señor, para la gloria de Dios, fue un niño que fue instruido en el camino. Y mi esperanza es verlo, pero mi esperanza también o la satisfacción es que yo lo instruí en el camino del Señor. Y sé que pronto lo veré, y ahí está Sofía también, que va creciendo en el camino del Señor, y es algo que debemos hacer como padres porque es nuestra responsabilidad, para que el día de mañana ellos, como nosotros, no sabemos cuándo el Señor nos partamos de aquí, se vayan con el Señor, con un legado, como está diciendo el pastor. Entonces, bueno, que Dios los bendiga. Gloria a Dios por esta enseñanza. Gloria a Dios, Dios es bueno. Vamos a leer entonces las conclusiones para que podamos entonar un último cántico juntos. Amén. Conclusiones. Como padres tenemos la responsabilidad ante Dios de transmitir correctamente su legado. Es nuestra decisión apropiarnos de ese legado y entender las consecuencias que la indiferencia ante su cumplimiento traerá para nuestra familia. Debemos valorar que formar una descendencia para Dios traerá bendición. Amén.
Póngase de pie, sí, vamos a entonar juntos este cántico. Gloria a Dios por su palabra, amada iglesia, por todo aquello que hoy hemos sabido, por todo aquello que su palabra hoy nos ha enseñado a cada uno de nosotros como padres, de manera personal, individual, como familia, de lo que nos corresponde a nosotros hacer cada uno y de lo que Dios hizo por nosotros. Vamos a seguir adorando al Señor con esta alabanza. Ahora sí.